identifiqué, digamos que las 6 razones básicas o principales por las cuales muchas personas no alcanzan sus metas, sus propósitos y sus objetivos a corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, pues créanme que el tema de los plazos entre metas y objetivos ha cambiado mucho. Antes, cuando se hablaba de corto plazo, generalmente se hablaba de 3 meses, 6 meses, pero yo les puedo hablar que se sigue, o les puedo decir que se sigue hablando de 3 y 6 meses, pero también el corto plazo ya se considera un año. Entonces, acá les voy a hablar de por qué las personas dentro de un año no consiguen las cosas que se proponen o las cosas que quieren. Entonces, bueno, disfrutemos de este entrenamiento. Ok, listo. Entonces, hace unos días estaba leyendo una revista colombiana que se llama Semana. Encontré un artículo en donde decía que Coca-Cola en el 2019 había hecho un estudio que encontró algo que me sorprendió muchísimo. ¿Y que encontró Coca-Cola? Encontró que el 92% de las personas no cumplen sus propósitos, metas y objetivos que se proponen. O sea, quedé yo verde, porque cuando hablan de un 92%, eso quiere decir que de 10 personas solamente una se cumple a sí mismo, que fue lo que más me sorprendió. O sea, no entiendo por qué tantas personas se mienten a sí mismas, que eso es muy triste. Digamos que mentirle a otro, pues sucede, pero ¿por qué mentirte a ti mismo? Y lo que más me sorprendió es que el artículo decía que esas personas no cumplen cosas sencillas como perder de peso, ahorrar, estudiar, dejar de fumar y hasta enamorarse, hablaban en el artículo. Entonces decía, no, pues, o pensaba yo, bueno, acá tenemos un problema y tenemos que investigar por qué sucede. El artículo no andaba mucho, pero pues yo sí empecé a buscar un poco más por internet, hice, digamos que algunas encuestas con conocidos y pues encontré 6 razones o 6 cosas del por qué las personas no obtienen lo que se proponen. Entonces, una de ellas es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben de lo que son capaces de hacer o no se conocen a sí mismos. O sea, no entienden de qué es lo que son capaces de hacer. Entonces, a pesar de que se pongan metas chiquitas, tampoco las cumplen. Pero también hay personas que no conocen de qué son capaces de hacer, entonces se ponen metas muy altas y pues tampoco las cumplen, se rinden fácilmente. Lo otro que encontré es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Hay personas que tú le preguntas qué es lo que quieren, entonces muchas veces no saben. Y si responden, no, yo quisiera comprar una casa, y tú le preguntas, bueno, descríbame esa casa, esas personas no saben describir cuál es la casa que ellos realmente quieren. Entonces ahí de una vez entendí otra vez que no tienen ni idea qué es lo que quieren. La otra razón es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben por qué lo quieren. Entonces, al tú no tener un por qué, el por qué quieres eso, pues no tienes una justificación que te ayude a mantenerte firme en el objetivo de obtener eso. No tienes una justificación, un por qué que tú digas, no, lo estoy haciendo por mis hijos, entonces me mantengo. No, lo estoy haciendo por mí mismo, que esa debería ser la justificación básica. Pero no, como la gente no sabe por qué lo quiere, porque tal vez lo puede estar haciendo por una moda y por eso se aburre rápido. Entonces el no tener ese por qué pues no te permite automotivarte. Lo otro que encontré es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben qué se los impide. O sea, realmente cualquier cosa o cualquier cosa mental que creen que es natural o que es normal les está generando una barrera y pues deciden es no intentarlo más, deciden es dejar eso así. Entonces no entienden o no han entendido por qué en el pasado, qué les ha impedido conseguir lo que ya han aprendido. Lo otro que encontré es que las personas no obtienen lo que quieren porque no planean cómo obtenerlo. O sea, yo quiero una casa, pero entonces no se sientan a pensar qué actividades o qué cosas debo cambiar en mi vida para poder obtener eso.
Entonces, son cosas, las personas se quedan en sueños y recuerden, pues que no se quedan en sueños, se quedan, más bien, digámoslo, se quedan en metas que se vuelven sueños, porque las metas sin acción se vuelven sueños. Y finalmente encontré que las personas no obtienen lo que quieren porque no toman acción. Hay personas que son peor que las anteriores. Las anteriores por lo menos dijeron, yo ni planeo. O sea, no sé, no me interesa o realmente no estoy motivado, entonces ni siquiera me tomo el trabajo de planear. Pero hay personas que para mí son peor que las anteriores porque se toman el trabajo de planear, planean lo que quieren hacer para obtener lo que quieren, pero no toman acción, no realizan esas actividades que planearon. ¿Por qué? Porque pues obviamente esas actividades van a requerir algún esfuerzo y lo que deciden es quedarse en su zona de confort, deciden quedarse en donde están. Entonces vamos a abordar cada una de estas razones y yo les voy a dar mi punto de vista, cómo creo que deben mejorarlo, porque realmente si ustedes como personas no logran lo que tienen, pues muy seguramente van a ser malos gerentes de proyectos, porque al gerente del proyecto le pagan, o por lo menos yo siempre he dicho que cuál es la diferencia particular entre un gerente de operaciones y un gerente de proyecto, que al gerente de operaciones le pagan por mantener la operación a través del tiempo, en cambio al gerente del proyecto le pagan por terminar el proyecto en las fechas, en los tiempos en que la compañía lo requiere. Entonces, ahí es donde si tú no te cumples a ti mismo con tus cosas sencillas, pues muy seguramente tampoco vas a cumplir con esos compromisos como gerente de proyectos. Entonces, las personas no tienen lo que quieren porque no saben de lo que son capaces o no se conocen a sí mismos. Entonces, si tú no conoces tu pasado, no sabes quién eres en realidad. Y entonces muchas veces que les sucede a las personas es que como en el pasado les han sucedido cosas malas, pues deciden olvidarlo. Y esto para mí, o desde mi punto de vista, es un error gravísimo. ¿Saben por qué? Porque de eso que ustedes les haya pasado malo en su pasado, pues les puede servir para saber qué es lo que no deben hacer para su futuro, lo que no deben hacer en su presente, para que su futuro no sea ese error o eso que sucedió mal en el pasado. Entonces la fácil es olvidarlo y yo les digo que no lo olviden porque ustedes tienen que conocer su pasado para saber quiénes son en realidad, qué les ha pasado y cómo lo pueden mejorar, porque acuérdense que cuando uno falla, pues lo primero que tiene que hacer es volverlo a intentar de una manera diferente para que no volver a cometer el mismo error. Lo siguiente es que cuando no te conoces en realidad, no sabes de lo que eres capaz y te limitas. Entonces, como tomamos la decisión de olvidar nuestro pasado, olvidamos también, aparte de lo malo, pues olvidamos también lo bueno. Y lo bueno sí nos puede mostrar cómo hemos hecho bien las cosas, pero como decidimos olvidarlo, pues entonces olvidamos eso bueno que hicimos y se nos olvida de lo que somos capaces y generalmente nos limitamos. Entonces, si creemos que como no tenemos esa recordancia de que logramos eso en el pasado, pues creemos que nuevamente no lo podemos lograr porque lo hemos olvidado porque así funciona el cerebro inconscientemente. Si tu decisión es olvidar el pasado, él lo olvida todo, él no solamente olvida lo malo, también olvida lo bueno. Entonces ahí vas a autolimitarte de pensar que tú no puedes porque crees que nunca lo has logrado y realmente sí lo has logrado, has superado ese límite alguna vez. Entonces los invito a que no olviden su pasado de ninguna manera, porque de lo malo aprenden cómo no deben actuar y de lo bueno aprenden qué sí deben repetir o volver a actuar, o cómo deben volver a actuar. Y bueno, el pasado se debe usar para aprender qué hacer, pero más importante aún, cómo no hacer las cosas. Por eso les digo, el pasado es muy importante porque nos enseña esas dos cosas, cómo sí debemos actuar o qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer también nos enseña. Entonces, siempre debemos conocer nuestro pasado para saber de lo que somos capaces. Y no te dé vergüenza preguntarle a los demás quién eres para ellos o qué creen de ti, ellos qué conocen de ti. Mira, cuando haces esa pregunta, en la mayoría de los casos yo me he llegado a sorprender
que yo digo, wow, yo no sabía o que tenía esa cosa mala o que tenía esa cosa buena. Y cuando encuentro una cosa buena o alguien me dice una cosa buena, lo primero que hago es reforzarlo, o sea, mejorarlo para que se siga notando más, porque si esa persona o varias personas me lo dicen es porque lo estoy haciendo muy bien. Pero lo malo, lo que busco es acciones de mejora frente a mi vida, o sea, cómo lo corrijo, cómo lo quito para que se deje de ser tan visible o que los demás lo noten. Y eso lo que me va a hacer es ayudar a crecer, a conocerme a mí mismo, porque ya sé que tengo esa debilidad, pues que la tengo que mejorar, y al mejorarla pues nada me va a quedar grande en esta vida. Entonces, estos son los consejos que les puedo dar frente a este tema de que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben de lo que son capaces, o no se conocen a sí mismos. Conócete a ti mismo, aprende a conocerte, que lo puedes este autoconocimiento lo puedes hacer de ti mismo o de los demás. La segunda razón es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Entonces esto es muy curioso y nuevamente les digo, miren, si ustedes, a la medida que vamos creciendo, infortunadamente todos estos estudios que hacemos, aparte, pues digamos que afortunadamente nos generan nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas capacidades, pero adicional, todo esto también nos ayuda a reprimir nuestra creatividad. Cada vez que somos más adultos somos menos creativos, y esto es dado por nuestras experiencias negativas, muy probablemente, pero también por nuestras creencias, por lo que nos han enseñado en nuestra casa, por lo que nos han enseñado en nuestro colegio, por lo que nos han enseñado en la universidad, por lo que nos ha enseñado la televisión, por lo que nos han enseñado nuestros amigos. Esas creencias cada día se refuerzan dentro de nuestro cerebro y pues limitan nuestra creatividad, limitan nuestra forma de actuar, porque creemos que eso no se puede o que no se debe o que es mejor no hacerlo. Y ahí es donde yo les decía ahorita, si ustedes le preguntan a un adulto y si qué es lo que quiere en su vida, y si su respuesta es una casa, háganle esa misma pregunta. Y si él les responde que es una casa, pregúntenle que describa la casa de sus sueños, y muy seguramente el adulto no va a ser muy básico en esa descripción. En cambio, si un niño les llega a responder que su sueño es tener su propia casa y ustedes le preguntan que la describen, ustedes no se imaginan las cosas que esos niños escriben tan increíbles, en donde uno dice, wow, yo no había pensado eso para mi casa y a mí también me gustaría. Y son cosas que cuando tú sabes lo que quieres, tu cerebro lo materializa, lo imagina, y si él lo materializa o lo imagina, pues es más fácil para ti crearlo. También tienes que aprender a ser específico con lo que quieres. Como te digo, cuando tú eres específico, cuando tú investigas, por ejemplo, si tú quieres un carro, pues empieza a mirar de carros, empieza a mirar qué modelos, qué motores, qué cajas, 4x4, 2x4, qué significa eso. Aprende todo eso, y a medida que lo vas aprendiendo, pues según tus gustos, tú vas obteniendo la especificidad de lo que tú quieres, sea algo material o sea algo intangible, lo que sea. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría, en el caso de las mujeres, un hombre, o en el caso de un hombre, una mujer? Sé específico en lo que te gustaría, que sea una mujer amable, que sea un hombre amable, que sepa cocinar, que sepa cantar, no sé. Cuando tú eres específico y tu cerebro conoce esa especificidad, él buscará la forma de hacerlo realidad. Él subconscientemente te va a empezar a manejar hacia cómo obtener eso que quieres, volverlo realidad. Y hay un dicho que dice que si tú lo imaginas, tú lo puedes crear. Si lo imaginas, lo creas. Entonces eso es lo importante, de poder saber qué es lo que quieres, qué es lo que realmente quieres. Sé específico, escríbelo en un papel, y cuando ya lo tengas escrito, pégalo en el baño, pégalo en la puerta, pégalo en la cocina, bueno, no sé, en todos los sitios que te recuerde esa especificidad, y créeme que tu cerebro solito empieza a maquinar y a buscar la forma de crearlo o de obtenerlo. Busca e investiga información acerca de lo que quieres, así te será más fácil tenerlo y crearlo. Nuevamente, si tú conoces la especificidad de lo que quieres, pues es más fácil para el cerebro va a tener mucha información que le va a permitir determinar cómo actuar.
Listo, la tercera es: las personas no tienen lo que quieren porque no saben por qué lo quieren. Y cuando les hablo del por qué, es una justificación, es entender por qué estoy haciendo este esfuerzo, por qué me estoy trasnochando, por qué estoy hablando con estas personas, por qué estoy estudiando tanto. Esa justificación es la que te motiva cada vez que sucede algo, cada vez que te enfrentas a una barrera, cada vez que te enfrentas a una situación negativa. Eso te ayuda a justificarte. Entonces define el por qué quieres eso. ¿Cuál es el propósito de obtener eso que quieres? Y ese propósito puede ser cualquier cosa. Lo importante es que ese propósito realmente te motive. O sea, tienes que encontrarlo. ¿Cuál es el que te motive? Generalmente la motivación más grande que todos tenemos está relacionado a nuestra familia. Pero yo personalmente siempre les digo a las personas: la motivación puede ser usted mismo, porque como les digo, lo que más tristeza me daba de la estadística de Coca-Cola es que las personas de 10 personas, 9 se mienten a sí mismas. O sea, yo creo que es muy triste decirse mentiras a uno mismo. Y eso genera un choque dentro del cerebro, una parálisis, en donde él dice: bueno, no, pues yo para qué hago tanto esfuerzo si este man no está seguro si lo quiere o no lo quiere, si no hay nada que lo motiva, pues acostémonos a dormir. O en el caso de bajar de peso, pues pongámonos a comer. Cosas como esas suceden, y eso es cierto, créanme. Si ustedes no tienen alguna motivación, no van a tener, no van a ser continuos en lo que quieren obtener. Y esas justificaciones, como les decía, pueden ser cualquier cosa. Lo importante es que ustedes las tengan que definir. Puede ser salud, puede ser estilo de vida, puede ser reconocimiento personal o profesional, puede ser tranquilidad, puede ser descanso, o entre muchas otras justificaciones. Pero lo importante es que sea con la que ustedes se sientan felices, que con la que ustedes realmente se sientan motivados. Y también define, aparte de encontrar el por qué lo voy a hacer, también define el por qué no lo voy a hacer. Porque eso, o sea, ¿por qué no me voy? O sea, tienes que definir los malos resultados o qué pasaría si no obtienes eso que quieres. Entonces, muy seguramente, digamos que el ejemplo más fácil es la salud. Entonces, si tu propósito es bajar de peso, pues define qué pasa si no bajas de peso. Entonces, si no bajas de peso, muy seguramente vas a tener problemas de colesterol, vas a tener problemas de triglicéridos, vas a tener problemas sanguíneos, y muy seguramente te vas a poder morir de un infarto joven, no sé, todas esas cosas malas que pueden suceder por no obtener lo que quieres. Entonces eso también, ese es el motivante del miedo, porque acuérdense que el miedo se puede usar de dos formas. El miedo se puede usar como paralizante y el miedo se puede usar como potencializador. Aquí queremos usar el miedo como potencializador. Ok, entonces busca esas cosas malas que te van a suceder por no obtener lo que tú te estás proponiendo. Y encuentra cómo motivarte cada vez que lo uses. O sea, una vez encuentras estas cosas buenas y malas, léelas, recuérdalas, porque eso te va a ayudar a que continúes con tu trabajo, a que no te detengas hasta obtenerlo. Listo, la cuarta cosa que me parece una de las más importantes es que las personas no obtienen lo que quieren porque no saben qué se los impide. O sea, no se han detenido un momento a pensar cuáles son esas posibles barreras que pueden frenarles el obtener lo que quieren. Y las barreras existen de dos tipos. La primera barrera son las físicas. Son las físicas, como por ejemplo está el sobrepeso, problemas de salud, dinero, energía. Todas estas, para mí, son las más fáciles de romper o de traspasar, porque realmente son de decisión. Hay personas que, por ejemplo, cuando yo inicié en el running, y le comentaba mucho que me gustaba eso a otras personas que tenían sobrepeso como yo en ese momento, lo primero que ellos hacían era infundirme miedo, crearme barreras. Me decían: no, pero Jairo, cuidado, tú con tu sobrepeso lo que vas a generar es problemas en tus tobillos, problemas
en tus rodillas y muy seguramente, no sé, no tienes la capacidad cardíaca, entonces te puede dar un infarto mientras entrenas, mientras estás en una carrera. Entonces lo que hacían era meterme miedo con mi barrera física, y yo lo que hice fue, oigan, pues analicémosla, esa barrera física, cómo lo puedo hacer de una manera que para todos esos temores que ellos me infundieron no sucedan. Entonces lo que empecé fue a empezar a leer de esos temas, empezar a leer cómo yo debía entrenar por mi sobrepeso, porque yo no podía empezar a entrenar en el running como lo hacen mis compañeros que llevan mucho más tiempo, que son delgados, que ya corren 42 kilómetros, pues yo no podía entrenar como ellos todos los domingos 42 kilómetros. No, yo debía empezar con una rutina más suave, yo debía hacer un calentamiento más arduo y más largo que ellos, tenía que usar unos tenis especiales, tenía que cambiar mis hábitos alimenticios, en fin, identifiqué las raíces de esas barreras para poder crear acciones que me ayudaran a romper esa barrera ahí o a traspasarla. Pero por eso les digo que las barreras físicas son las más fáciles porque son las de decisión. En cambio, existen las barreras mentales, emocionales o psicológicas. Estas son un poco más complicadas, pero también se pueden romper. Y, por ejemplo, la barrera más sencilla de romper, yo siempre he dicho, el tiempo. Miren, para todo en esta vida, la excusa más fácil de todos, ¿cuál es? No tengo tiempo. Todos decimos siempre, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y esa yo siempre he dicho que la barrera, de las barreras más fáciles de romper, ¿saben por qué? Porque todo el tiempo es lo más democrático que existe en este mundo, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Otra cosa es que hay personas que usan mejor esas 24 horas y hay otras personas que son expertos en desperdiciar esas 24 horas. Pero todos tenemos el mismo tiempo, y si alguien ya lo ha logrado, pues yo ¿por qué no puedo hacerlo? Y eso también influye mucho en nuestra mentalidad o en nuestras creencias latinoamericanas. Y por ejemplo, acá muchas veces que me ha pasado cuando muestro esta lámina, me dicen, ay, pero Jairo, tienes repetida la barrera del dinero, la tienes en física y en mental. Y yo les digo, no, porque la barrera física, el dinero es una barrera física, pero también mental. Existen personas que realmente, muy posiblemente no tengan dinero en su bolsillo para, no sé, entrenarse y crecer como personas o crecer como profesionales. Pero hay personas que sí tienen el dinero, pero no lo hacen por miedo o porque creen que no van a crecer con ese entrenamiento, tipo de esos temas. Para ahí donde yo les digo es, siempre en los temas de crecimiento hay que tomar un riesgo, hay que explorar las cosas y aprender de ellas. Entonces con el tema del dinero yo siempre les digo a las personas, oigan, si ustedes tuvieran un familiar muy querido de ustedes, y les dicen, oiga, tienen que conseguirse $200 para que esa persona no pierda la vida, muy seguramente todo haríamos lo que fuera posible para conseguirnos ese dinero así no lo tuviéramos. Pero cuando se trata de algo para ustedes mismos, para mejorar y crecer ustedes mismos, pues hay personas que deciden quedarse quietas, deciden, bueno, no, pues no crezco, o me quedo donde estoy, o me quedo en mi zona de confort. Y pues eso no es ni bueno ni malo, son decisiones de las personas. Pero lo mismo sucede, o por lo menos yo siempre he dicho que la barrera del dinero a nivel física es muy fácil romperla con la familia. Porque muy seguramente si tú no tienes el dinero, créeme que un familiar que tú quieras mucho, sea que te quiera mucho, sea tu esposa, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu abuela, si sabe que el dinero lo quieres invertir en algo que te va a ayudar a crecer, a mejorar como persona, ellos te lo pueden prestar y muy seguramente te lo pueden devolver. Eso yo hice hace muchos años cuando en algún momento quise hacer un diplomado en gerencia de proyectos y no tenía el dinero. Lo que pensé fue hablar con mi mamá y que ella me prestara el dinero. Afortunadamente ella me prestó el dinero y a medida que yo fui haciendo el curso y obtuve mis mejoras salariales, mis mejoras por los rendimientos del nuevo conocimiento que estaba adquiriendo, pues le fui devolviendo el dinero que ella me prestó. Entonces por eso les digo que estos temas de las barreras es muy sencillo, lo que hay es que empezar a romperlas, empezar
a concientizarse de ella. Por lo menos una de las barreras mentales que sí son más difíciles de romper son las creencias. ¿Y por qué? Porque las creencias es lo que toda la vida hemos venido escuchando referente a temas, referente a que, no sé, por ejemplo, una creencia muy común es que para ustedes poder ser alguien en la vida, lo primero que tienen es que tener, sea lo que sea, para poder hacer y finalmente ser ese alguien importante en la vida. Yo les digo que es al contrario. Para mí, ustedes primero deben ser alguien, o sea, creer que son esa persona o que son ese profesional o que son ese gerente de proyecto, o sea, concientizarse de que ustedes quieren ser esa persona y que el querer ser esa persona, pues tiene unos sacrificios, entonces tienen que hacer esos sacrificios generalmente están alineados a entrenarse, ofrecerse para hacer proyectos, es hacer voluntariado, aprender, ganar experiencia, y cuando ya ganan experiencia, el tener viene en colilla, viene de añadidura. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tienen experiencia, cuando ustedes ya tienen el conocimiento porque se capacitaron, pues su organización va a entender eso, o no su organización, otra organización puede ver en ustedes una oportunidad y lo que hace es contratarlos, llevárselos para la empresa de ellos. Entonces, por eso les digo que todas estas barreras se pueden romper siempre y cuando ustedes se sienten un momento, la analicen, revisen cuáles son las raíces y con base a ese análisis pues van a encontrar la forma de romperla, de superarla. Por eso me parece que esto es de los temas más importantes que acá les estoy compartiendo. Y pues obviamente los miedos, la única forma de enfrentar los miedos es correr, o sea, enfrentarse a ellos. La única forma de superarlos, es enfrentarse a ellos. Si tú no te enfrentas a ellos, no sabes si realmente ese miedo existía o era real o era mentira. Es la única forma. Listo. La quinta, ¿por qué las personas no obtienen lo que quieren? Es porque no planean cómo obtenerlo. Entonces ya nos autoconocemos, ya tenemos un porqué, conocemos nuestras barreras, pero decidimos quedarnos ahí, decidimos no planearlo y pues yo soy muy amigo del dicho que dice que si no planeas, estás planeando fracasar. Y entonces, para planear es muy fácil, es simplemente hacerse unas 7 preguntas, y 7 preguntas estoy siendo muy extenso. Realmente hay que hacerse máximo 4, que van a estar como subrayadas en azul, que son las mínimas, pero si ustedes se las hacen todo, pues les va a facilitar más porque van a tener más información de su plan. Y la primera pregunta, esta que está en azul, es de las obligatorias, es el qué. Es qué es lo que quiero hacer, o sea, debo saber qué es lo que quiero obtener. Entonces eso es lo primero que debemos pensar. Cuando ya tenemos ese qué, pues debemos pasar en el por qué, cuál es la razón que lo quiero hacer. Y si ven que todos los ejercicios que hablamos antes, pues ya les ayuda a construir este plan. Entonces ya conociendo el por qué, pues ya tengo mi motivación para hacerlo. Y el dónde, pues muy probablemente el dónde puede ser hoy, acá, la quiero hacer aquí en mi trabajo, o la quiero hacer en otro trabajo, o la quiero hacer en mi universidad que estoy estudiando, o la quiero hacer para mi vida personal. ¿En dónde la quiero hacer? ¿En qué sitio o lugar se va a realizar? ¿Quién lo va a hacer? Pues acá sí no hay duda, pues si es una meta personal eres tú, pero este ejercicio también sirve cuando trabajas en un equipo. Cuando tú trabajas en un equipo, estas son las preguntas que deben contestar el equipo. Entonces, ¿quién? El equipo, tal equipo. Pero, pues acá realmente lo que yo los invito es que digan es que usted, ¿quién va a realizar esto? Jairo Andrés Beltrán Sánchez, o su nombre, para que su cerebro entienda que está respondiendo estas preguntas porque en este momento se está comprometiendo con usted mismo a lograr ese qué, ese what o ese qué que está escribiendo ahí. El cuándo lo quiero definir. Entonces en el cuándo hay 2 cosas. Es cuándo lo voy a iniciar y cuándo me comprometo conmigo mismo a finalizarlo. Cuando nosotros ponemos fecha de finalización, le ponemos un nivel de urgencia a nuestro cerebro. Le decimos, porque si tú no le pones fecha de fin,
pues el cerebro no se va a afanar, él va a decir, pues lo puedo hacer cualquier día, lo puedo terminar cualquier día. Entonces si tú le pones 8 de junio, pues muy seguramente a medida que ese tiempo se va acercando, el cerebro empieza a generar una alerta, una alarma en ti, para, oye, no vamos atrasados, yo siento que vamos atrasados, o oye, vamos bien, sigue trabajando así. Pero ese cuándo de fecha de finalización lo que ayuda es a generar esas alertas para que no incumplas con lo que te has prometido. El how, el cómo, y el cómo es el que más hay que sentarse a pensar, porque aquí es donde vas a describir cuáles son todas las actividades que vas a hacer. Cada una de las actividades que vas a hacer, aquí es donde las vas a escribir. Aquí es donde las vas a escribir, o yo por lo menos que recomiendo, crea objetivos específicos y esos objetivos lo partes en actividades. Eso es lo que puedes hacer particularmente acá. Y finalmente el how much. Y el how much es cuánto cuesta, pero cuando hablamos de costo, no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de cuánto te va a costar en esfuerzo, cuánto te va a costar en sudor, en lágrimas, tiempo, dinero, etcétera. Porque miren, por ejemplo, cuando yo me quería certificar como PMP, me puse una fecha, me puse el 8 de junio, que es el día de mi cumpleaños, y eso fue un febrero 22, me acuerdo, del año 2013. En febrero 22 me propuse que en junio 8 máximo era la fecha final de que yo me certificara. Y con base a eso, pues definí el how much de cierta manera en que iba a sacrificar 2 horas diarias entre semana, o sea, de lunes a sábado, iba a sacrificar 2 horas diarias de aquí hasta esa fecha para estudiar todos los días, y que el domingo iba a sacrificar 4 horas. Todos los domingos sagradamente iba a estudiar 4 horas o hacer exámenes de prueba, o eran 4 horas de mi día dedicados full a superar ese examen. Entonces, este how much es muy importante, aunque no es de los primordiales, pero es muy importante porque entiendes ese sacrificio que vas a hacer y eso también se vuelve un motivador para ti, para lograr lo que quieres obtener. Y finalmente, la más triste de todas es que a pesar de que hay personas que toman o crean ese plan, se toman el tiempo porque ese plan no es ya, eso no se saca en un día, eso para hacerlo bien, por lo menos dependiendo qué tan grande es lo que quieras, te puedes demorar de 2 a 3 días. Pero hay personas que se toman esos 2, 3 días planeando y finalmente deciden no hacer nada. ¿Por qué? Porque empiezan a salir los miedos, empiezan a salir sus barreras mentales, no tengo tiempo, no tengo dinero, mis creencias no me lo permiten, en fin, todo eso lo que los hace es frenar y nunca toman acción. Y entonces me acuerdo mucho de una frase que me encanta de Henry Ford, que el man dice que la visión sin ejecución es alucinación. Entonces tú puedes soñar, puedes generar el mejor plan del mundo, pero si realmente no empiezas a ejecutarlo, pues simplemente va a ser un sueño, va a ser una alucinación que tú tienes. Y existen personas que no toman acción, como les decía, por miedo, por alguna barrera o por vergüenza. Y eso sí me parece muy triste. Que les dé vergüenza hacer las actividades que los va a llevar a cumplir lo que ellos quieren. Y miren, yo tengo un dicho, que ese sí es muy personal, que a uno como persona solamente en la vida le debe dar pena 3 cosas. Y recuerden muy bien esto siempre se lo digo a todos mis alumnos, 3 cosas es lo único que usted le debe dar pena en la vida. 1, le debe dar pena robar. Cuando usted roba, dele pena, porque está haciendo el mal. Le debe dar pena, la segunda cosa es hacerle daño tanto físico o mental a otra persona. Eso le debe dar pena porque pues no somos nadie para hacerle daño a otras personas. Y la última, que me parece la más grave de todas, es que cometamos los mismos errores 2 veces. Está bien que fallemos una vez, que cometamos el error una vez, pero volverlo a cometer después de cierto tiempo, eso porque pasa porque olvidamos nuestro pasado. Pero eso sí, esas 3 cosas es lo único que no le da pena en la vida. De resto, nada les debe dar pena en la vida. Siempre hagan las cosas sin pena, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, siempre y cuando no estén robando y siempre y cuando no estén cometiendo un error que ya hayan cometido en su pasado.
Y como les digo, para todos siempre hay excusas y las excusas son basadas en las barreras que tenemos, especialmente barreras mentales. Y porque las personas no conocen la diferencia entre fallar y fracasar, yo se los he dicho muchas veces en todos los entrenamientos, fallar es seguirlo intentando, seguirlo. Perdí, aprendí, volví. Perdí, aprendí y volví. Fracasar es el día en que decidimos parar, es el día que decidimos no voy más. Ese día fracasas realmente. Entonces quiero terminar este entrenamiento con esta frase que me pareció genial y quiero que la interioricen, es de que si usted quiere que las cosas resulten, comprométase con usted mismo. Es que no se tiene que comprometer con nadie más, es con usted mismo para lograr lo que se propone y finalmente empezar a entender que los límites solo los pone usted. O sea, los límites de su vida los pone usted, es lo que debe entender. O sea, que si usted entra dentro de las estadísticas de Coca-Cola, que es de esas 9 personas que no se cumplen, pues usted solito se está limitando, está impidiendo lograr todo lo que quiere para su vida. Listo, entonces, nada, muchas gracias, espero que les haya gustado este entrenamiento. Si están viendo este video pues en YouTube, los invito a que hagan parte de nuestro canal. Abajo también van a encontrar todas nuestras redes sociales. Los invito a que se inscriban, que hagan parte de esta comunidad para que puedan seguir recibiendo estos entrenamientos que créanme que los hago con mucho cariño para ustedes. Y déjenme sus comentarios abajo del video. Por ejemplo, cuéntame si te gustó este entrenamiento, qué no te gustó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y cuéntame cuántas metas, sueños o propósitos has alcanzado este año. Si tu respuesta es 0, te invito a que vuelvas a ver este video y tomes todas las notas que quieras. Toma nota, aprende de toda esta información porque esta información es para ustedes. Entonces, nada, agradecerles por haberme escuchado una vez más y nos veremos en otro entrenamiento. Chao.